El silencio dentro de la mansión Caldwell, en la Quinta Avenida, en aquella fría noche de 1899, era denso como el mármol. Afuera, el lejano sonido de los gritos y silbidos de una huelga obrera resonaba por las calles laterales de Nueva York, amortiguado por los gruesos muros y las cortinas de terciopelo importadas de Francia. Dentro, todo permanecía quieto, excesivo y controlado. Candelabros de cristal reflejaban la luz de cientos de velas. Tapices europeos narraban antiguas batallas y los sirvientes se movían sin emitir un solo sonido, como si cualquier ruido pudiera desestabilizar el imperio que allí se albergaba. Edward Whitmore Caldwell estaba de pie en el centro del gran salón, con las manos entrelazadas a la espalda, postura impecable, la mirada fija en un documento recién colocado sobre la mesa de caoba. La frase subrayada en tinta oscura era simple y devastadora, una cláusula olvidada del testamento de su padre, capaz de despojarlo del control mayoritario de la fortuna si se atrevía a casarse fuera de la élite financiera aprobada por la Junta. El gesto que inició todo fue casi imperceptible. Edward cerró los ojos un segundo más de lo necesario, como si su cuerpo intentara negar el impacto antes de que su mente aceptara la amenaza real. ¿Disfrutas de esta historia? Suscríbete al canal y comenta desde donde estés viendo el video. Estás presente. Aquí también es parte de esta historia. La puerta lateral del salón se abrió con calculada discreción y entró Margaret Sloane, con un maletín de cuero oscuro contra el pecho. Maggie, como la llamaban en los silenciosos pasillos de la mansión, vestía un atuendo sencillo, elegante sin ostentación, perfectamente adecuado para el papel que había desempeñado durante años: guardiana de secretos, administradora de correspondencia privada, la mujer que conocía cada cláusula, cada riesgo, cada debilidad de ese hombre poderoso. Sus ojos atentos recorrieron la habitación antes de posarse en Edward. Había algo diferente en el aire, una tensión densa y tácita. No se giró de inmediato, siguió mirando el documento como si necesitara reunir fuerzas para enfrentarla. Cuando finalmente habló, su voz salió controlada, pero más baja de lo habitual. Encontraron algo viejo, algo que nunca debería haber resurgido. Maggie se acercó unos pasos, sintiendo el peso de esa frase, incluso antes de comprender su contenido. El contraste entre ellos era cruel. Él, heredero de millones, prisionero de contratos. Ella, hija de un contable en quiebra, era consciente de que las reputaciones podían destruirse tan fácilmente como los números de un libro de contabilidad. Edward deslizó el periódico hacia ella sin tocarle las manos. Maggie leyó en silencio, con los labios apretados y los dedos agarrando la hoja con firmeza. Cada línea confirmaba lo que ambos temían, pero nunca habían verbalizado. No se trataba solo de dinero, se trataba de control, legado, identidad. Al levantar la vista, Maggie se encontró con la mirada calculadora de Edward, ahora agrietada por algo que había evitado durante décadas: el miedo. Afuera, un trueno lejano cortó el cielo invernal, y por un instante, el imperio Caldwell pareció tan vulnerable como las familias hacinadas en las viviendas que Edward nunca visitaba. La humillación allí no era pública, sino íntima. El hombre que decidía el destino de los demás sin dudarlo, se dio cuenta por primera vez de que su propia vida emocional estaba atada por una cláusula olvidada, dispuesta a exigir un precio que ninguna fortuna podría negociar. Edward Whitmore Caldwell no durmió esa noche. El reloj de bronce junto a su cama marcaba las horas con un sonido seco y metódico, recordándole que el tiempo siempre había sido su aliado, hasta ahora. A los 50 había aprendido a tratar cada decisión como una ecuación de riesgo: pérdidas calculadas, ganancias previstas, daños colaterales aceptables.
Había crecido viendo a su padre negociar huelgas como si negociara el clima, y había perdido la inocencia muy pronto cuando su tío menor se atrevió a casarse por amor con una mujer fuera de la élite neoyorquina. El escándalo no se hizo esperar. Demandas, periódicos sensacionalistas, accionistas en pánico. Edward tenía entonces 20 y pocos años y observaba en silencio cómo la fortuna familiar se fragmentaba. Desde ese episodio había asociado el amor con la inestabilidad. La protección, para él, siempre había significado control absoluto. Ahora, recostado entre sábanas importadas, rodeado de una comodidad extrema, se sentía atrapado por una sensación que no se reflejaba en los estados financieros. El rostro de Maggie seguía apareciendo con insistencia en su mente, no como un riesgo, sino como una presencia constante durante las últimas décadas. Había estado presente en crisis bancarias, noches de derrumbe ferroviario, escándalos silenciados antes del amanecer. Nunca había pedido nada más que respeto, y eso, comprendió con creciente incomodidad, era precisamente lo que más le costaba ofrecer. A la mañana siguiente, Maggie llegó a la mansión antes del amanecer, como lo había hecho durante años. El frío neoyorquino azotaba las calles y una fina capa de hielo cubría los escalones de piedra de la entrada lateral. Mientras caminaba por los silenciosos pasillos, llevaba no solo carpetas y documentos, sino una decisión que había ido madurando lentamente. Hija de un contable que lo había perdido todo tras ser acusado injustamente de manipulación fiscal, Maggie había aprendido desde muy joven que la reputación era una moneda frágil. Había visto a su padre marchitarse socialmente, a pesar de su honestidad, mientras que los hombres poderosos permanecían intocables. Aún así, se había negado a creer que el mundo fuera solo un juego de intereses. Su vínculo con Edward nunca había sido explícito, pero sí profundo, cimentado en largas miradas, confidencias nocturnas, una confianza que prescindía de promesas. Al entrar en la oficina, encontró a Edward ya sentado, impecable como siempre, pero con los hombros ligeramente tensos. Habló de auditorías, de la presión de los accionistas, de los rumores que circulaban en los clubes privados de la ciudad. Maggie escuchó en silencio. Cuando él mencionó fría y deliberadamente la posibilidad de resolver la situación discretamente, ofreciéndole una generosa compensación económica y una separación elegante, algo se quebró en su interior. No hubo gritos ni lágrimas, solo un silencio firme. «No soy una cláusula de riesgo», dijo en voz baja pero firme. En ese instante, Edward comprendió que se enfrentaba no solo a la amenaza de perder dinero, sino también a la dignidad de alguien a quien nunca se había atrevido a elegir por encima de su propio miedo. La negativa de Maggie no causó un escándalo inmediato, pero creó un vacío incómodo entre ellos. En los días siguientes, la mansión Caldwell se convirtió en un campo minado de formalidades. Edward comenzó a convocar interminables reuniones con abogados, asesores financieros y miembros del consejo familiar, todos hombres acostumbrados a hablar de las personas como si fueran números reemplazables. Circulaban informes con proyecciones alarmistas, una posible caída del 18% en el valor de las acciones, contratos ferroviarios amenazados, bancos exigiendo garantías adicionales. Cada gráfico reforzaba la misma narrativa. La estrecha relación con la secretaria representaba un riesgo sistémico. Edward escuchaba atentamente, pero algo había cambiado. Por primera vez, las cifras no acallaban por completo la inquietud que sentía en el pecho. Por la noche, solo en su oficina, hojeaba la correspondencia antigua organizada por Maggie, reconociendo la precisión, el cuidado y la lealtad silenciosa presentes en cada decisión que ella había tomado en su nombre. Se dio cuenta de que nunca había cuestionado su competencia, solo su legitimidad emocional.
El miedo que lo impulsaba no era perder dinero, sino repetir el destino de su tío. Ser recordado como el hombre que priorizaba los sentimientos sobre la riqueza. Esta constatación lo atormentaba. El imperio que protegía con tanto celo comenzaba a revelarse como una estructura construida sobre sacrificios humanos, y él era su principal guardián. Maggie, por su parte, inició un silencioso proceso de despedida. Siguió desempeñando sus funciones con la misma excelencia, pero había empezado a organizar archivos personales, a devolver libros prestados y a romper lazos invisibles que la ataban a ese mundo. Caminaba por las calles de Nueva York después del trabajo, observando a trabajadores exhaustos, mujeres con hijos en brazos, hombres marcados por el progreso que había enriquecido a familias como la de Edward. Se preguntaba cuántas historias se habían sacrificado para mantener intactas fortunas que nunca ofrecieron refugio emocional. En su interior, luchaba con el dolor de amar a alguien que consideraba los sentimientos como riesgos legales. Hubo noches en las que casi cedió, casi aceptó la compensación económica que le garantizaría seguridad material durante décadas, pero recordó a su padre, humillado a pesar de su honestidad, y se negó a repetir ese ciclo. Una tarde gris, Edward la llamó de nuevo a la oficina. Intentó justificarse, habló de plazos, del inminente anuncio de un matrimonio estratégico con una heredera de Boston. Maggie escuchó hasta el final. Entonces, con dolorosa serenidad, ella respondió: «No pido que me elijan, solo pido que no me nieguen como persona». El silencio que siguió fue más devastador que cualquier amenaza financiera. Edward comprendió con cruel claridad que ningún acuerdo protegería su humanidad si seguía tratando el amor como un daño colateral. La presión externa se intensificó con una velocidad brutal. Los periódicos financieros comenzaron a insinuar, sin mencionar nombres, que las decisiones emocionales podían comprometer a grandes conglomerados industriales. El consejo familiar de Edward convocó una reunión extraordinaria, exigiendo explicaciones claras y una postura definitiva. En una sala cerrada, rodeado de hombres que hablaban de la estabilidad como dogma, Edward escuchó frías sugerencias: destituir oficialmente a Maggie, otorgarle una indemnización por despido de $250,000, asegurar un compromiso estratégico en 90 días. Cada propuesta venía con garantías matemáticas de preservar el imperio. Edward respondió con asentimientos moderados, pero en su interior se sentía asediado. Comprendió que, para ese grupo, Maggie nunca había sido una persona. Era ruido en el sistema. La idea de protegerla manteniéndola invisible comenzó a parecerle tan violenta como exponerla al juicio público. Por primera vez se cuestionó si el legado que tanto temía perder realmente merecía ser salvado intacto. Maggie también empezó a sentir los efectos de la vigilancia social. Dejaron de llegarle invitaciones, las miradas se volvieron calculadas, surgieron susurros al cruzar ciertos pasillos administrativos. En una cena formal, escuchó a una dama de la élite comentar que algunas mujeres confunden la cercanía profesional con la ambición. La frase no iba dirigida a ella, pero la atravesó como una acusación directa. Aún así, Maggie mantuvo la compostura. Sabía que cualquier reacción emocional sería utilizada para desacreditarla. Por las noches, escribía cartas que nunca enviaba, intentando ordenar sentimientos que ya no podía silenciar. En una de ellas, reconoció que amar a Edward significaba enfrentarse a todo un sistema diseñado para destruir los vínculos humanos. Al mismo tiempo, discretamente comenzó a buscar oportunidades fuera de Nueva York, pequeñas oficinas administrativas en ciudades menos hostiles. No quería huir, quería preservar su propia dignidad. Cuando Edward se enteró, por un comentario casual, de que Maggie estaba considerando irse de la ciudad, sintió una punzada en el pecho. La llamó a su oficina.
esta vez sin papeles sobre el escritorio. Habló brevemente. Le preguntó si de verdad se iba. Maggie respondió con serena honestidad: no puedo quedarme donde tengo que disminuir mi identidad para que todo funcione. La frase resonó en su interior con una fuerza desproporcionada. Allí, ante aquella mujer que se negaba a ser reducida a daños colaterales, Edward empezó a comprender que su mayor miedo no era perder dinero, sino perder la única relación que lo veía más allá de su fortuna. Por primera vez, el imperio que había jurado proteger parecía pequeño comparado con la posibilidad real de vivir el resto de su vida emocionalmente intacto, pero vacío. La crucial reunión de la junta directiva se programó para una lluviosa mañana de noviembre de 1899, en una austera sala en la azotea de un banco en Broadway. Los altos ventanales dejaban entrar una luz grisácea que se filtraba a través de la niebla de la ciudad, mientras hombres con trajes oscuros ocupaban sus asientos con una puntualidad casi militar. En la mesa central, informes encuadernados en cuero mostraban cifras precisas, gráficos de crecimiento y previsiones de pérdidas. Edward presidía la mesa con expresión contenida, pero con una rigidez que delataba su conflicto interno. Sabía que esta reunión no se trataba solo de acciones o contratos. Era un anuncio público que estabilizaría o sacudiría el mercado. El presidente fue directo. Era necesario confirmar, en ese mismo instante, el compromiso estratégico con la heredera de Boston. Esa declaración bastaría para tranquilizar a los inversores y preservar el control mayoritario de la fortuna de los Caldwell. Mientras escuchaba, Edward sintió el peso de décadas de condicionamiento sobre sus hombros. Cada rostro en la mesa representaba el sistema que lo había moldeado. Hombres que habían sacrificado relaciones, afectos y decisiones personales en nombre de la estabilidad financiera. Por primera vez, Edward se dio cuenta de que todos parecían igualmente vacíos, a pesar del poder que ejercían. Minutos antes de que comenzara oficialmente la reunión, un asistente se acercó silenciosamente y depositó un sobre sencillo sobre el escritorio de Edward, sin sello ni escudo familiar. Reconoció la letra de inmediato: Maggie. Abrió la carta con cuidado, como si el papel fuera a romperse. El texto era breve, directo, casi demasiado contenido para lo que contenía. Le informaba que se marcharía de Nueva York esa misma noche. No pedía protección, no suplicaba una opción. Simplemente afirmaba que no aceptaría que la negaran como persona para que un sistema pudiera seguir cómodo. La frase final era devastadora en su simplicidad. Lo que duele no es perderte, Edward. Es que nunca se haya considerado una posibilidad legítima. Al terminar de leer, sintió algo que nunca se había permitido sentir, un vacío real e inconmensurable. Se dio cuenta con tardía claridad de que se había pasado la vida confundiendo protección con miedo, control con responsabilidad. La fortuna siempre había sobrevivido a las crisis, los escándalos y las guerras comerciales. El amor, sin embargo, no. El amor no sobrevivió cuando fue pospuesto indefinidamente. Cuando llegó su turno de hablar, la sala quedó en silencio. Edward se levantó lentamente, sintiendo la atenta mirada de todos. Comenzó repitiendo los datos esperados, reconociendo los riesgos señalados en los informes. Pero entonces se detuvo, respiró hondo, dijo con voz firme que no anunciaría ningún matrimonio. Declaró que se negaba a tratar a una persona como una amenaza financiera. Admitió públicamente que había vivido gobernado por el miedo a repetir errores pasados y que este miedo lo había vuelto incapaz de tomar decisiones humanas. Algunos miembros de la Junta reaccionaron con contenida incredulidad, otros con manifiesta irritación. Edward concluyó afirmando que aceptaba las consecuencias, incluida la pérdida parcial del control del imperio,
porque ninguna riqueza justificaba la negación sistemática de lo que hacía que la vida valiera la pena. El impacto fue inmediato. El mercado reaccionaría, se iniciarían demandas, y él lo sabía. Pero al sentarse de nuevo, sintió algo sin precedentes. Coherencia interior. ¿Estás disfrutando esta historia? Deja Dale me gusta y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Maggie no estaba físicamente presente en esa habitación, pero sintió los efectos de la decisión unas horas después. Un mensajero llegó al pequeño apartamento donde estaba haciendo sus últimas maletas, trayendo solo un mensaje. Edward había aceptado públicamente las consecuencias. No había promesas de seguridad ni garantías futuras. Solo la confirmación de que, por primera vez, no la había negado. Maggie se sentó en la cama, agarrando la nota con fuerza, sintiendo el dolor acumulado mezclarse con un alivio inesperado. Sabía que esta elección no borraba años de silencio ni compensaba todo lo que había soportado, pero reconoció el valor del gesto. No era un rescate romántico, era una ruptura con el sistema que los había encarcelado. Por primera vez, ambos estaban expuestos, sin contratos emocionales, sin cláusulas de protección. Y esto, paradójicamente, hizo que todo fuera más real. En los días siguientes, las consecuencias se materializaron rápidamente. Las acciones fluctuaron. El control del conglomerado se redistribuyó parcialmente y Edward ofreció consejos estratégicos. La élite financiera comentó la decisión como un error histórico, un ejemplo de lo que no se debía hacer. Edward escuchó todo con la misma mesura de siempre, pero ahora sin negarse el peso de la decisión. Maggie, antes de partir definitivamente, se reunió con él una última vez. No hubo grandes promesas, solo un diálogo honesto y comedido, cargado de todo lo que nunca se había dicho. Edward reconoció que había perdido mucho tiempo protegiendo una idea de legado que no incluía la humanidad. Maggie afirmó que seguiría su camino con dignidad, sin rencor, pero sin vuelta atrás. Se despidieron sin saber si caminarían juntos, pero conscientes de que, en ese momento decisivo, el amor había dejado de ser una variable financiera para convertirse en una verdad aceptada. Los meses siguientes confirmaron todo lo que los asesores habían predicho y revelaron lo que nunca supieron que podrían haber calculado. La fortuna de los Caldwell no desapareció, pero dejó de ser absoluta. Edward perdió el control mayoritario del conglomerado. Mantuvo una participación significativa, pero vio su nombre desaparecer de algunos puestos de poder donde antes había sido una figura fija. La prensa trató el episodio como un costoso ajuste moral. Para Edward fue un cambio profundo. Se mudó de su mansión en la Quinta Avenida a una residencia más pequeña, aún cómoda, pero desprovista del exceso simbólico que le había servido de armadura durante décadas. Por primera vez, caminó solo por las calles sin escolta, observando desde la distancia la verdadera ciudad que siempre había financiado. No se sentía libre, se sentía desnudo, pero junto con la pérdida emergió algo que nunca había experimentado: la sensación de tomar decisiones que no dependían de la aprobación colectiva. Maggie dejó Nueva York como lo había planeado. Se instaló en Filadelfia, donde se hizo cargo de la gestión de una pequeña oficina contable y legal que atendía a comerciantes, viudas y trabajadores autónomos. No fue un comienzo romántico, fue uno digno. Su nombre empezó a circular con respeto, no por asociación, sino por competencia. Hubo noches en que la soledad dolía, en que el recuerdo de Edward afloraba con una fuerza inesperada, pero sabía que se había elegido a sí misma. Se había negado a ser preservada a costa de la invisibilidad. En cartas que nunca envió, reconoció que su gesto había sido tardío, pero real. No borró el pasado, sino que lo reposicionó.
Ambos habían roto, cada uno a su manera, con el sistema que los había definido durante tanto tiempo. Años después, pasada la urgencia de las crisis financieras, Edward y Maggie volvieron a encontrarse esporádicamente, siempre con respeto y cautela. No hubo promesa de matrimonio ni una reconstrucción idealizada. El vínculo que existía ahora era más honesto. Dos personas que habían tomado decisiones conscientes, pagando el precio completo por ellas. Edward comenzó a invertir parte de su fortuna en iniciativas menos visibles, apoyando la educación técnica y los pequeños negocios, sin buscar prestigio. No fue una redención pública, sino una coherencia privada. Maggie, a su vez, se convirtió en un referente local de integridad profesional. El amor entre ellos no se extinguió, sino que se transformó. Dejó de ser una amenaza para convertirse en el recuerdo consciente de una decisión correcta, aunque dolorosa. La historia de Edward Whitmore Caldwell no pasó a la historia como un relato de triunfo financiero. Se convirtió en un ejemplo silencioso de ruptura. Demostró que las grandes fortunas de la Edad Dorada se preservaron a costa de profundos sacrificios humanos, y que, cuando alguien se negaba a pagar ese precio, el sistema reaccionaba con violencia. Pero también reveló algo simple y perdurable. Ninguna riqueza está verdaderamente asegurada cuando exige la negación de la propia humanidad. Edward perdió el poder, Maggie perdió las ilusiones, pero ambos preservaron algo excepcional en aquella época: la integridad de no haber tratado el amor como una mercancía. Y eso, aunque no rindiera dividendos, fue el único legado que realmente sobrevivió. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen Naciones Unidas. Tengo corazón si creo que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no tiene precio. Si ustedes también pantalla en allá, bondad humana.